Nos piden determinar si las siguientes funciones son biyectivas y hallar la función inversa de aquellas que lo sean. Bien, como no nos explicitan ni el dominio ni el codominio de las funciones, vamos a calcular el dominio, vamos a ver si son inyectivas y si son inyectivas vamos a determinar el codominio que haga que sean también sobreyectivas. De manera que entonces serán biyectivas y podremos calcular su inversa. Bien, la primera, como es una recta 3x menos 2, una recta no paralela a los ejes, esta función siempre va a ser biyectiva. No obstante, recordamos cómo se determinaba si una función era primero inyectiva. Que fuera inyectiva significaba que si había dos elementos del dominio x1 y x2 con la misma imagen, entonces debía cumplirse que esos elementos del dominio realmente no eran distintos, sino que son iguales. Si se cumple esta relación, entonces la función es inyectiva. Como es una recta no paralela a los ejes, si es inyectiva, que lo va a ser también biyectiva, pues va a ser sobreyectiva. Bien, entonces esta expresión equivale a decir que 3x1 menos 2 sea igual a 3x2 menos 2. Y de aquí, evidentemente, cancelando menos 2, dividiendo por 3, tenemos la relación x1 igual a x2, por lo tanto, la función es inyectiva. Como es una recta inclinada, toma todos los valores reales, por lo tanto es también sobreyectiva y por lo tanto la función es biyectiva. Y podemos calcular su inversa. Entonces la inversa de la función cumple que es la función que toma las imágenes de esta función y devuelve los elementos del dominio x que dan lugar a cada una de las imágenes. Y cumple que al aplicar la función f sobre ese valor o sobre esos valores, obtenemos la imagen de f. Pues este f-1 de i no es más que los valores del dominio de f. Y f de x es la imagen i. Bien, por lo tanto, como la función f multiplica por 3 y resta 2, multiplicamos por 3 f-1 de i y restamos 2 y esto ha de ser igual a i. Por lo tanto, despejando, esto es igual a i más 2 y f-1 de i dividiendo por 3 es i más 2 partido por 3. Y expresando los valores del dominio con la letra x como acostumbra, entonces tenemos que la inversa de la función es f-1 de x igual a x más 2 partido por 3. Recordamos que también acostumbra a calcularse la inversa de la siguiente manera. Se toma la función llamándola i, se iguala a la expresión de la función, de aquí se despeja x, que tendríamos x es igual a i más 2 partido por 3, y una vez despejada la x se sustituye i por x y nos da la misma expresión, pues al fin y al cabo hemos hecho las mismas operaciones y esta es la función inversa de x. Bien, en la segunda tenemos f de x igual a 1 más 3x al cubo. Vamos a determinar si es primero inyectiva, es decir, si hay dos imágenes iguales, tiene que ser porque los elementos del dominio eran el mismo. De manera que 1 más 3x sub 1 al cubo igual a 1 más 3x sub 2 al cubo. Podemos cancelar 1, podemos dividir por 3
y nos queda x sub 1 al cubo igual a x sub 2 al cubo. Podemos tomar raíz cúbica. La raíz cúbica es una operación que no tiene restricción y entonces x sub 1 es igual a x sub 2. Por lo tanto, la función es inyectiva. También toma todos los valores reales, por lo tanto es sobreyectiva y por tanto es biyectiva. Y podemos calcular su inversa. De manera que operamos como siempre. La inversa de la función f toma las imágenes y devuelve los elementos del dominio. Y cumple que al aplicar la función sobre esos valores f-1 de i, nos devuelve la imagen de la función f i. De manera que en este caso la función f lo que hace es primero elevar al cubo, multiplica luego por 3 y añade 1. Por lo tanto tenemos que esto es f a la menos 1 de i elevado al cubo, multiplicado por 3 y luego sumado 1. Y esto es igual a i. Por tanto, despejando, primero tenemos 3 veces f-1 de i al cubo es igual a i menos 1. Dividiendo por 3 tenemos f-1 de i al cubo igual a i menos 1 partido por 3. Y por último, tomando raíz cúbica, tenemos que la inversa es igual a la raíz cúbica de i menos 1 partido por 3. Que expresándolo en función de x nos queda la inversa f-1 de x igual a raíz cúbica de x menos 1 partido por 3. Tercera tenemos f de x igual a x más 1 partido por x. Determinamos si se trata de una función inyectiva, es decir, si hay dos imágenes iguales, entonces los elementos del dominio habrían de ser el mismo. De manera que x sub 1 más 1 partido por x sub 1 igual a x sub 2 más 1 partido por x sub 2. Y observando esta expresión vamos a ver que hay valores distintos, x1 y x2, que cumplen la igualdad. Por ejemplo, si hacemos x sub 1 igual a 2 y x sub 2 igual a 1 medio, obtenemos que 2 más 1 partido por 2, primer miembro de la igualdad, va a ser igual a 1 medio, que es x sub 2 más 1 partido por 1 medio, y esto es 1 medio más 2. Por lo tanto, no cumple la condición de inyectividad, no es inyectiva, por lo tanto no tiene inversa. Y tenemos en la cuarta la función f de x igual a 1 partido por 1 más x al cubo. Vamos a comprobar si es inyectiva igualando la expresión de las imágenes para x1 y x2, y entonces tendremos 1 partido por 1 más x sub 1 al cubo igual a 1 partido por 1 más x2 al cubo. Por lo tanto, iguales fracciones con igual numerador, los denominadores han de ser iguales, y como tenemos la misma expresión, 1 más x 1 o 2 al cubo, pues cancelamos, tomamos raíz cúbica y tenemos que x sub 1 es igual a x sub 2. Por lo tanto, f es inyectiva. El dominio de f es todos los números reales excepto los que anulan el denominador, es decir, menos 1 es el único valor de x que anula, por lo tanto el dominio es todos los reales menos el número menos 1.
Y para todos estos valores, la función 1 partido por 1 más x al cubo va a tomar todos los valores excepto el 0, pues siendo el numerador 1 no puede igualarse esta fracción a 0, pues la condición sería que el numerador fuera 0 y es 1. Pero para todo el resto de valores, según x recorra todos los valores reales, la imagen recorrerá todos los valores reales positivos y negativos excepto el 0. Por lo tanto, definiendo la función con este dominio y este codominio, la función es sobreyectiva y es por tanto biyectiva. Entonces, vamos a calcular su inversa. f-1 evaluada en las imágenes de f nos dará los valores x del dominio de f. Y por tanto, al aplicar f a esos valores f-1 de i, obtendremos la imagen de f(i). Bien, como la función f eleva al cubo, suma 1 y luego invierte la fracción, tenemos que 1 partido por 1 más f a la menos 1 de i al cubo es igual a i. Por lo tanto, podemos operar las fracciones y nos queda que 1 más f a la menos 1 de i al cubo es igual a 1 partido por i. Así que despejando, f a la menos 1 de i elevado al cubo será igual a 1 partido por i menos 1. Y tomando raíz cúbica, f a la menos 1 de i es igual a raíz cúbica de 1 partido por i menos 1, o si queremos operar, 1 menos i partido por i. Y haciendo ya la sustitución por x, tenemos que la inversa es igual a raíz cúbica de 1 menos x partido por x.